Bienvenidos una vez más a otra emisión de La Política en Debate. En esta noche vamos a estar compartiendo con el licenciado José Alferi, analizando toda la actualidad económica. Va a estar el licenciado Fernando Echazú, obviamente, entrevistándolo. También va a estar Carlos Morelo, actual secretario de Defensa del Consumidor, quien además nos va a plantear sus ansias por ser intendente de la ciudad de Salta. También en esta jornada vamos a estar compartiendo con la doctora Frida Fonseca, que nos plantea una situación que se está viviendo en torno al transporte urbano, qué es lo que pasa con el aumento del boleto, la necesidad de la gente, además de que esta medida se retrotraiga, y también sus intenciones de participar en lo que va a ser este año electoral 2019. Como cierre nos va a acompañar Alfredo Olmedo y sus expectativas de ser el próximo gobernador de nuestra provincia. Quédate aquí, acompáñanos. Buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de La Política en Debate. Hoy vamos a conversar de la economía nuestra de todos los días, la que nos maltrae todos los días en nuestro país. Hoy con el licenciado José Roque Alferi vamos a hablar de estos temas que nos preocupan a todos. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, como siempre es un gusto tenerte. El gobierno el próximo miércoles ha anunciado que piensa anunciar un nuevo acuerdo de precios cuidados, porque el anterior vence el próximo mes. En ese marco y en el marco de los incrementos y de las subas de los precios que se vienen dando permanentemente en la economía nacional, ellos piensan obviamente que hay que llegar a un nuevo acuerdo de precios con los supermercadistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre este anuncio que va a hacer el gobierno el próximo miércoles, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no han podido acertar en la política de control de los precios y de merma de la inflación, ¿no? Bueno, vos fíjate que prácticamente lo que van a anunciar es una contradicción en sí mismo de lo que la política y la filosofía del gobierno va en contra de justamente eso. Yo supongo que están obligados en función de los números de la economía o por los números de la economía que se traducen en la intención electoral de la población argentina. Se ve que esos números lo están asustando y van a anunciar lo que no querían anunciar, que es una serie de controles al mercado, que por definición el gobierno de Macri siempre estuvo en contra, y por lo tanto se supone que van a anunciar un tope en los precios, sobre todo de los alimentos y los artículos de limpieza, o sea, lo que más toca o directamente toca el bolsillo de los argentinos. Pues fíjate que dicen, entre 40 y 60 productos de la canasta básica. ¿Por qué? Porque la canasta básica es la que más aumentó, increíblemente, por encima de la inflación. La inflación, recordemos que es un promedio de distintos precios, pero si vos tomás la canasta básica solamente y la anualizás... Vinculada a alimentos y artículos de limpieza, y bebidas no alcohólicas, educación, salud y algún tipo de recreación. Sí. Entonces, si vos tomás eso, está al doble de la inflación, o sea, por arriba del 125% si la anualizás. Entonces, esto ha generado en que el argentino en general deba cambiar su vida directamente, porque ya no podés pagar todas las tarifas, lo que pagan alquiler, los colegios privados, las prepagas, etcétera, etcétera. Todo ese combo ha hecho de que todos tengamos que dejar algo de lado. Eso se traduce en un gran malestar en la población, porque no hay otra manera de expresar lo que uno está sintiendo y lo que está padeciendo mucha gente. Entonces eso se traduce de alguna manera en la cuestión electoral, en las encuestas de opinión, etcétera, etcétera, y las perspectivas que los argentinos ven para el año que viene. Por lo tanto, supongo que el gobierno nacional se debe haber asustado de esto y está tratando, para mí, un anuncio más que económico de campaña electoral. Lo curioso es que, ha pospuesto el anuncio para el día miércoles porque quiere conocer el índice de precio del consumidor, Así es. la tasa de inflación,
y que creen que va a rondar más o menos una tasa promedio al 4%. Al 4% mensual. De manera de que ya teniendo ese dato puedan anunciar, digamos, con los supermercadistas los acuerdos a los que han arribado. Pero bueno, son justamente los dueños de los supermercados que están descreídos de la eficacia de esta medida como consecuencia de que no pueden parar, no pueden sostener una tasa de inflación más o menos estable y con las tasas de interés más o menos estables sostenidas en el tiempo. Entonces lo que ellos quieren, dice, un acuerdo de precio para llegar hasta el balotaje, más o menos. Así que ya de entrada nomás parece que no va a funcionar porque los mismos empresarios, que son los que tienen que sostener los precios en góndola, están diciendo que prácticamente va a ser imposible, porque si le ponen una prohibición en el precio, lo van a aumentar vía cantidad. Así es. O sea, reducen la cantidad por el mismo precio. Así es. Bueno, la semana pasada, creo que era el día viernes, que habían frenéticas reuniones entre el ministro de la Producción, Dante Sica, y los formadores principales de precios. No se ponían de acuerdo justamente por esta razón y porque en definitiva los empresarios estaban de acuerdo en nominar 40, 60 productos de la canasta como básica núcleo duro, digamos. Como núcleo duro, pero le pedían un aumento sobre esos productos antes de congelarlos, digamos, querían descontar ya la inflación prevista por los próximos 6 meses, porque efectivamente dicen, ¿cómo hacemos para aguantar 6 meses un precio congelado cuando sabemos que la inflación va a rondar un 3-4% anual de acá hasta fin de año? De todos modos, me parece que los formadores de precios, y sobre todo en la cuestión alimentaria en la Argentina, no son más de 3-4 grandes empresas. O sea, me parece que esto lo debería haber hecho antes. Vuelvo a decir, filosóficamente no están en la cuestión del controlar. El control de los pero precios. yo te doy un dato. Si vos, por ejemplo, mirás los pañales, algo muy importante para la familia, el tema la economía familiar, que tenga un bebé, etcétera, etcétera. La inflación anualizada febrero 18, febrero 19, estaba en el 51%. Los pañales 125%. Pastas 120%. Gaseosa 115%. Es decir, todo lo que atañe a la economía familiar estuvo por el doble de la inflación anualizada general, el índice general de precios. ¿Qué le costaba a los funcionarios del Ministerio de Producción, al Ministerio de Finanzas o al Ministerio de Producción, porque son los que tienen relación con las empresas? Son los que tienen competencia. Sentarse a hablar y discutir estas cuestiones. Si la cadena de pago, la cadena comercial es corta, todos saben quiénes son cada uno en esto, qué actores trabajan en esta película casi ya de terror, porque no puede ser de que nadie de este gobierno le importe sentarse a preguntar a ver qué está pasando con los precios. Bueno, creo que se están, yo digo que, vuelvo al principio, se están preocupando, ya me parece bastante tarde, porque esto lo podían haber hecho antes, y están por anunciar un acuerdo de precios que todos los integrantes de esa mesa están diciendo que va a fracasar. Bien, como vos decías, si no me dejas aumentar el precio, ajusto por cantidad, o sea, un mismo precio con la menor cantidad del mismo producto, o sea que estás lo mismo volcando la inflación. Sí, pero además, el gobierno anterior, que había implementado este sistema de precios cuidados, ejercía a partir de la Secretaría de Comercio controles permanentes a los supermercadistas, de manera de que respeten lo que se había convenido, de manera de mantener en algún nivel razonable los precios de cara a los consumidores, digamos. Así es. Bueno, este gobierno, como no cree en los controles de precios, pero a pesar de que no cree, sostiene esa política de precios cuidados, pero es engañosa porque si vos no ejerces controles a posteriores de la fijación de esos precios de una canasta, de un núcleo duro de productos, evidentemente, ante cualquier incremento de la tasa de inflación, suba del dólar, incremento de la tasa de interés, todos los indicadores que tenemos en la economía nacional y que motivan una corrida de precios, lo van a hacer, digamos, lo van a hacer. Si no lo pueden hacer por precio, lo van a hacer por cantidad. O sea que la verdad
que no se entiende, más bien pareciera ser una medida de tipo electoral que una medida que vaya a tener realmente un contenido de importancia en el bolsillo de la gente. Así es. Uno no cree que vaya al beneficio de la gente, sino, yo vuelvo a decir, están asustados en función de las encuestas que están teniendo últimamente. De todos modos, vos y fíjate, los resultados electorales. Y los resultados electorales, eso iba a decir, van 6-7-0, creo, ¿no? Abajo. Sí, sí, o sea, sí, sí, todos los 6-7 distritos donde ha habido elecciones, el oficialismo nacional ha perdido. Y ayer ha perdido en Entre Ríos. En Entre Ríos y Córdoba. Sí, en Córdoba. Notoriamente, digamos, ¿no? Es indisimulable que la gente que les dio su confianza en distrito, sobre todo Córdoba, donde fue uno de los triunfos más importantes de Cambiemos en el 2015, creo que ganó por el 70%. Bueno, no nos olvidemos que en esa elección, bien lo señala José, el macrismo ha hecho su diferencia justamente en el distrito, en la provincia de Córdoba. Así es, y ayer no le fue bien. De todos modos, volviendo al tema económico, me parece de que algo tendrán que hacer, no sé si ya este gobierno, sino el que venga, porque vos mirás todas las variables económicas y hoy el acuerdo con el fondo se limita solamente a que la variable del dólar no se dispare, o sea, que no genere una crisis cambiaria. Por eso son los refuerzos de desembolsos del dólar, de los préstamos del fondo. Tienen expectativas en el campo, digamos, cuando ya empezaron los ojeros o los exportadores de grano a liquidar divisas de la semana pasada, más a partir de hoy que comenzó la licitación de 60 millones de dólares diarios que va a ser el central, hasta los 9.600 millones, todo apunta a octubre, digamos, todos los cálculos de política monetaria, cambiaria y fiscal tienen que ver con octubre, y con ese trío de cuestiones tienen pensado controlar el dólar. ¿Por qué? Porque bueno, se te dispara el dólar, se te disparan los precios en una economía dolarizada como la nuestra. Cuando sube el dólar, se traslada rápidamente. Después el dólar puede bajar, pero los precios siguen en los niveles que alcanzan antes de la suba. Así que esta situación habrá que ver cómo sigue, pero yo la verdad que no le veo solución en el corto plazo, porque bueno, hace 3 años y medio que están y no han podido solucionar nada, al contrario. A propósito, bueno, la semana pasada hubo un anuncio muy importante de una viejísima tienda de Buenos Aires que después de 70 años de existencia cerró, y el dueño decía: hemos superado todas las crisis en estos 70 años que tuvo el país, todas las crisis. Menos esta. Dice, esta más que nos superó. Sí, claro. Bueno, a propósito de esto, ¿por qué lo siguen comparando este gobierno con el Rodrigazo? Y bueno, yo creo que está asociado a los temores y a las consecuencias que provocó el Rodrigazo. Recordemos un poquito de historia. Celestino Rodríguez es nombrado ministro en el 75, junio del 75, con una situación macroeconómica complicada como más o menos la actual. Tenían en ese momento atraso de tarifas, tenían atrasos cambiarios, una inflación controlada bajo presión, etcétera, etcétera, y lo que hizo es sincerar las variables. Devaluó de un día para otro, el dólar estaba un 160%, se devaluó, se actualizaron las tarifas un 120%, o sea, de un día para otro tu poder adquisitivo cayó al piso. Eso generó una corrida de los precios, desabastecimiento, o sea, desaparecieron los productos principales de las góndolas, porque al dispararse una inflación del casi el 700%, claro, estamos hablando de hiperinflación. Casi una hiperinflación, generó toda una crisis económica general, como una crisis política y social. Esto es como que si vos comparás los valores del comienzo del gobierno de Macri con esos valores, están parecidos. O sea, una devaluación del 160, sí puede ser, pero lo tenés que tomar durante 3 años, no un día para otro. Fue progresiva, ¿no? Fue progresiva. No de un día para otro como exactamente. También tenés que el aumento de tarifa o la quita de subsidios a las tarifas fue trasladada a las personas, a las familias.
y fue progresivamente. Había un acuerdo, creo que era 25, 25, 25, hasta llegar al 100% de los 4 años, digamos, más o menos esto es así, más o menos, cada uno con sus características, tanto el gas como la luz, el agua, etcétera, pero fue progresivo, todo fue progresivo, no fue de golpe, que es lo que le reclaman algunos de los economistas más duros de Cambiemos. De Cambiemos, que fue al primer día de gobierno asumir y hacer toda esta cuestión de golpe, que bueno, el gobierno no estuvo de acuerdo, se ve la conducción del gobierno, más que no estuvo de acuerdo de sincerar, porque bueno, hay malas situaciones y malas experiencias en el pasado. De todos modos, me parece que, por eso te digo, al final de los números pueden ser parecidos, pero la gran diferencia es que el Rodigazo o las decisiones de Celestino Rodrigo fue de un día para otro. Bueno, ojalá que más allá de que descreamos de los efectos positivos de estas nuevas medidas que va a anunciar el gobierno, ojalá se pueda sostener medianamente algún nivel de precio que no afecte tanto a la economía de todos los argentinos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pepe, y hasta el próximo encuentro. Soy Sebastián Stone y ahora tengo mi canal personal de belleza en las redes. La idea es que conozcas más sobre nuestras técnicas. Seguime en todas las redes, estoy seguro que no te arrepentirás. Estamos recuperando el Parque San Martín. Restauración y colocación de juegos, bancas y cestos de basura, luminarias LED, parquización y restauración del monumento y fuentes. Son algunos de los trabajos que ya se hicieron para que el Parque San Martín vuelva a ser un lugar de encuentro para la familia. Salta, tu ciudad. Seguimos acompañándote en la política en debate. En este caso nuestro invitado es el doctor Carlos Morelo, actual secretario de Defensa del Consumidor de la provincia. Sabés que en estos días se ha armado una gran polémica, ¿no? Tiene que ver justamente con el boleto del colectivo, con el pago en realidad que se hace a través de esto, y una polémica medida de haber hecho descender a un pasajero, ¿no? Algo que la misma Secretaría ha salido a explicar que se trata de una situación de trato indigno, algo que todos conocemos y está legislado en nuestro país también. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mabel, muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que me cuentes cómo ha sido la actuación de la Secretaría en este sentido, porque obviamente esto ha sido de aflicción de mucha gente, ¿no? Mucha gente que usa el transporte público, justamente urbano e interurbano, y que presentaban también estas dudas en relación a las medidas y a las disposiciones que había tomado AMT. Así es, bueno, desde diciembre estamos trabajando sobre este tema, advirtiéndole a la AMT, charlando con Federico Jane, con Juri de Saeta. Ya veníamos percibiendo de que podía darse una situación en la que un accionar de los inspectores
derivara no solo en un escándalo social como ocurrió con este caso, sino también en violaciones a distintas normas, desde la Constitución Nacional hasta la Ley de Defensa del Consumidor, está protegida la dignidad de los consumidores. Y además hay otras normas que protegen y prevén esta situación, el pago por tercero. Porque acá no estamos hablando de aquella persona que la bajan porque se coló. Claro, porque no abonó su pasaje. Ni siquiera de aquel que sí abonó su pasaje, pero va haciendo disturbios arriba del colectivo, molestando al chofer, a los otros pasajeros. Esa situación hay que separarla. Sí. Aquí estamos hablando del pasajero que ha pagado su boleto a través de la tarjeta de otra persona. Por cualquier circunstancia, porque perdió la tarjeta, porque no llegó a cargarla. Porque no llegó a cargarla. Y hay normas que protegen a ese pasajero y dicen que la obligación se extinguió. El Código Civil dice que el pago por tercero extingue la obligación. Entonces veníamos trabajando, advirtiéndole a la MT de que tenga mucho cuidado con hacer descender del colectivo a alguien que ha pagado su boleto con la tarjeta de otra persona, porque se iba a meter en problemas. Suspendimos esa medida ya por enero hasta el 1 de marzo, y desde el 1 de marzo veníamos monitoreando la situación hasta que hicieron bajar a un pasajero con la policía. Claro. Un escándalo. Ahí directamente, después de mucho diálogo y de mucho buscar encontrar una salida, directamente firmamos una resolución de la Secretaría de Defensa del Consumidor, suspendiendo la posibilidad de que se baje a un pasajero cuyo boleto ha sido abonado por un tercero. Perfecto, bueno, queda esclarecido esto, entonces todos se tienen que sentir resguardados a través de la firma de esta resolución. Así es obligatoria, pero aparte lo hablé con Federico Jane de la AMT y me dijo que sí, que van a extremar los controles y las directivas a su personal y al personal de Saeta para que no se haga descender a nadie. Hasta tanto no encontremos un hueco, porque ahí hay como un vacío legal, ¿no? Porque está claro que quien abonó el pasaje y tiene su tarjeta viaja tranquilo, está claro que quien no abonó el pasaje se lo invita a descender, pero no hay una reglamentación de la MT para ver la situación puntual de que aquel que abonó su pasaje, pero con la tarjeta de otra persona, entonces no puede demostrar que ha abonado su pasaje. Entonces hay que buscar una solución a ese tema puntual. Hasta tanto no existe esa solución puntual, la resolución de la Secretaría de Defensa del Consumidor es obligatoria, y si un pasajero sufre violencia, acoso o una situación que lo haga afligir de que lo quieren hacer bajar del colectivo, él puede hacer la denuncia. Bueno, queda absolutamente esclarecido. ¿El boleto papel sería una solución en este sentido? Podría ser una solución, al menos para el segundo pasajero. En Córdoba el sistema, cuando pasas la tarjeta por primera vez, no te emite boleto ni ningún comprobante, y cuando pasas la misma tarjeta 2 veces, ya para el segundo pasajero te emite el comprobante. O sea que cabe esa posibilidad, digamos, no es imposible que se lleve adelante. No sé las variables económicas, no sé si esas máquinas son muy caras, si habría que hacer una inversión muy grande que llevaría el boleto 3, 5, 10 pesos para arriba, lo cual deberíamos buscar otra solución. Hay que buscar el equilibrio, el punto de equilibrio en el que no hagamos subir de precio el boleto, pero respetemos los derechos de los consumidores. Carlos, y otra de las cuestiones por las cuales te convocamos tiene que ver con tu decisión, ¿no? Ya con miras a la carrera electoral de luchar por la Intendencia de Salta, ¿no? Una intendencia que desde siempre necesita, digamos, de una dinámica particular. La ciudad ha crecido mucho, de manera desordenada. También vos has reflexionado en torno a esto y has manifestado que crees que de algún modo esta gestión tampoco ha logrado contrarrestar las cosas que no se hicieron en los 12 años del licismo. Estoy convencido de que estoy preparado para asumir el desafío de ser intendente de esta ciudad. Es una ciudad muy compleja que requiere respuestas inmediatas en muchos problemas, como el tránsito. Claro, el transporte, justamente, que lo hablábamos recién. Sí, tal cual. Tenemos un municipio que ha ido delegando funciones, ha ido delegando, se ha ido vaciando de obligaciones. El transporte ya no depende del municipio, por ejemplo, y entre otras funciones que se quieren delegar está hasta el cuidado de las plazas. Vi que el intendente emitió
un instrumento legal para privatizar el claro, se ha ido tercerizando, ¿no? Todo esto, la recolección de residuos, bueno, el tema del alumbrado. Sí. Y hay que asumir que el intendente tiene que asumir los desafíos y la responsabilidad de resolver los problemas. Hay un problema puntual, por ejemplo, en el que yo no veo voluntad política desde hace tiempo de resolverlo. El problema del tránsito. Esta ciudad ha crecido mucho, las calles tienen el tamaño que tienen y no los podemos modificar. El parque automotor es tremendamente grande para las calles tan chicas y hay que buscar una solución. Esa solución va a tener algún costo político, porque no todos van a quedar conformes con la solución que haya que implementar. Yo creo que hay que desalentar, por ejemplo, que el vehículo particular vaya al microcentro y al macrocentro. Esa debe ser una cuestión exclusiva del transporte público, llegar hasta el microcentro. De esa forma vamos desagotando claro, a descongestionar de alguna manera. Pero vos imagínate, un vecino que tiene que ir desde Santana o el Tribuno a Ciudad Judicial porque trabaja en Ciudad Judicial, ese trayecto a las 7 de la mañana se convierte en una pesadilla. Sí, es una pesadilla. Sí, totalmente. Bueno, hay que ordenar el tránsito y estoy dispuesto a hacerlo. Hay gente que ha ordenado el tránsito en ciudades mucho más complejas que Salta, hace falta voluntad política y hace falta tener la decisión de hacerlo. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. A eso hay que ordenar la obra pública también. O sea, es que se está haciendo obra pública que se rompe antes de inaugurarla. Sí, o que no se termina nunca, ¿no? Porque no se termina nunca. Pasa por ahí que hay zonas que están más afectadas. Digo, todos aplaudimos que la obra pública se lleve adelante, pero cuando estas se hacen demasiado extensas y vemos que estamos casi cercados porque no podemos circular por ningún lado, bueno, se vuelve más caótico. Totalmente, una obra pública desordenada y exclusivamente focalizada en el micro y macrocentro. Desordenada porque muchas veces se han hecho obras en calles paralelas, o sea, todas las calles que circulaban de sur a norte de la ciudad, todas cortadas. Entonces un caos de tránsito total, es cuestión de ordenar, es decir, a ver, nos vamos a cortar todas las calles que corren de sur a norte al mismo tiempo. Pequeñas cosas que se pueden solucionar rápidamente. Y después empezar a entender de que hay épocas del año en la ciudad de Salta en las que no se pueden iniciar obras. Y si vos vas a iniciar esa obra sabiendo que se te va a extender en el tiempo y al extenderse en el tiempo se va a hacer más cara y a los vecinos de Salta le va a salir más cara la obra, por el solo hecho de sacarte una foto y publicarla y decir estamos comprometidos, eso no va más. Hay que terminar con eso. La obra pública tiene que empezar cuando tiene que empezar y cuando los técnicos y los especialistas te dicen que se puede hacer una obra pública. Aun cuando la foto del intendente diciendo voy a solucionar el problema de las inundaciones tenga que esperar 6 meses más. Eso te iba a consultar, ¿no? ¿Hay posibilidad de que esto se solucione? Se habla ahora de que se ha mitigado, que se han logrado estos efectos, algunos los evalúan positivamente, otros absolutamente de manera negativa, ¿no? Hacen esta misma lectura, así que yo quisiera saber qué le puedes decir a los vecinos en torno a esto que seguramente les aflige, no solamente a quienes viven en las zonas que se inundan, sino a cualquier ciudadano que ande circulando en un momento de alguna tormenta intensa como la que hemos vivido las últimas semanas. Tiene que ser de absoluta prioridad de Salta, de la gestión municipal, el problema de las inundaciones. Ya no es un problema puntual y focalizado, tenemos una ciudad en la que llueve mucho y el problema se ha ido extendiendo. Antes había zonas que no eran inundables y que ahora se inundan. Primero hay que poner como prioridad número 1 las obras públicas para que no se inunde más la ciudad. Y después trazar un plan. Esto no se va a resolver con 1 o 2 obras, sino que va a haber que hacer obras durante varios años. Tiene que ser un plan de toda la política salteña. Es decir, a ver, nos ponemos todos de acuerdo cuáles son los problemas de la ciudad de Salta y entre ellos va a aparecer el tema de las inundaciones. Y trazamos un plan. He estado charlando con referentes de empresas de obras, con empresas constructoras y me decían, claro que tiene solución esto, pero hay que hacer bien las cosas. No podemos empezar a hacer los piletones de contención de las masas de agua en época de lluvia porque no va a funcionar, no va a servir, se nos va a romper, va a haber que ponerle más plata a esa obra, se va a hacer más cara y en definitiva un anuncio importante como el que ha hecho el intendente termina no resolviendo el problema porque ahora han pedido que se extienda el plazo para finalizar la obra 1 o 2 meses más
y los vecinos van perdiendo la confianza. Hay que planificar bien y hacer bien las cosas. De eso se trata, de hacer bien. No puede ser que el pavimento de la avenida Belgrano, que se terminó de hacer hace 3 semanas, hace 3 meses, ya esté roto. Evidentemente se están haciendo mal las cosas y hay que ordenar la ciudad. Claro, y alguien se tiene que hacer responsable, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Gracias por a vos, acompañarnos. Que tengas una linda noche. Pausa, ya volvemos. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. 2, don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend. Soy Sebastián Stone y ahora tengo mi canal personal de belleza en las redes. La idea es que conozcas más sobre nuestras técnicas. Seguime en todas las redes, estoy seguro que no te arrepentirás. Seguimos acompañándote en esta noche, está la doctora Frida Fonseca con nosotros. Hace muy pocos días han estado presentando más de 3.000 firmas que tienen que ver justamente con el aumento del boleto, ¿no? Rechazando esta circunstancia, así que queremos conocer los detalles acerca de esto. ¿Cómo estás, Frida? ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mabel? Un gusto estar contigo en tu programa. Y felicitaciones por este ciclo en Cablevisión. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo se ha dado esta circunstancia? Obviamente la situación económica es bastante difícil en estos momentos, así que sabemos que esto es una cuestión más, ¿no?, que se suma a todas estas circunstancias y que obviamente aflige a las familias, especialmente a las familias trabajadoras que dependen, ¿no?, del uso del transporte público. Sí, efectivamente es así. La verdad que la situación es crítica. El planteo que ha hecho la Defensoría es sumarse al amparo que presentó UCU Salta, la Unión de Consumidores y Usuarios, ante la justicia con el objetivo de pedir que se retrotraiga la situación al mes de diciembre y se pueda evaluar en una audiencia pública, ¿no?, que es lo que se está cuestionando que no se ha hecho, el precio del boleto de transporte. Yo creo, Mabel, que el tema de Saeta es un tema muy controvertido a la fecha, un tema que suma conflictividad social en cada decisión que van tomando, decisiones que se toman sobre un servicio que es esencial para la gente porque se utiliza sobre todo a nivel laboral, y que se toman en forma absolutamente inconsulta por parte de las autoridades de Saeta sin recurrir a los procedimientos que están previstos, ¿no?, por la legislación, por la doctrina, por la jurisprudencia, y que tienen que ver justamente con la participación activa de los usuarios y también de los organismos de control en las decisiones tanto sobre tarifas como sobre algún tipo de modificación de los términos del contrato. A mí me preocupa mucho, por un lado, el tema de haber incrementado más del 100% el boleto de Saeta, lo cual ha tornado impagable. Fíjate vos que hoy ya se está pagando 18 pesos por cada pasaje. Y que van a seguir, ¿no? Va a seguir aumentando. Y la verdad que como estamos en la situación económica de cualquier vecino que tiene que pagar muchas veces 4 pasajes diarios, es insostenible. Entonces lo que se está pidiendo es retrotraer la situación a diciembre y que se convoque una audiencia pública, que Saeta presente los balances, que nunca los ha mostrado, para que podamos evaluar la razonabilidad del incremento o no,
Y por el otro lado también poder debatir, ¿no?, estas nuevas modalidades que se han adoptado, como el nuevo régimen de fiscalización, por ejemplo, Sí, que claro. genera tanto problema con los usuarios, ¿no? Sí, Al sí. extremo de tener que recurrir a la fuerza pública para bajar una Sí. persona que había pagado, según lo que mencionaban los propios pasajeros, el boleto. Bueno, todo esto se puede revertir, si se puede dialogar, si se puede debatir. Yo creo que, mira, la base en una democracia es el diálogo, es lograr consensos. Acá las imposiciones arbitrarias no sirven, y mucho menos en un servicio tan importante como es el transporte urbano de pasajeros. Seguramente, ¿no? Donde hay tantas personas que pueden estar siendo afectadas por esta circunstancia. Otro de los temas, Frida, que queríamos dialogar con vos tiene que ver con tu presente también dentro del ámbito político. Vos sos una mujer de la política, sos una militante, ¿no?, además por los derechos de las mujeres, y queríamos conocer cómo avisorás este 2019, cuál es tu planificación. Tu nombre se baraja entre las mujeres que pueden tener expectativa, ¿no?, de llevar adelante la conducción de nuestro municipio, de nuestra ciudad, así que quisiera que me digas cómo visualizás todo esto. Bueno, es un momento bastante crítico, Mabel, habida cuenta de que Salta es una provincia que tiene, yo digo, ¿no?, después de 12 años de gestión, los peores índices en muchas cosas, ¿no? A mí me preocupa severamente, por ejemplo, el tema del desempleo, de la desocupación en Salta. De hecho, tenemos en el norte, por ejemplo, en todo lo que es la provincia, en la parte norte de la provincia, departamento San Martín, Orán, todo ese sector, con más del 60% de índice de desempleo. Yo por ahí me pregunto, ¿no?, después de 12 años de gestión de gobierno, son situaciones que nos tienen que preocupar mucho, ¿no? Por eso me parece que en la provincia hace falta un cambio de equipo, un cambio de gestión, un proyecto que yo estoy convencida y estoy acompañando, obviamente, la idea de que pueda conducirla el intendente Gustavo Sáenz, que ya ha manifestado su vocación de ser candidato a gobernador de la provincia, y que evidentemente ha demostrado con hechos concretos que tiene la capacidad, que tiene la eficiencia, que tiene aparte la convicción, ¿no?, para poder llevar adelante una transformación social que pueda modificar esta realidad. Y no solamente el índice de desempleo, sino también generar productividad en Salta, generar un descenso de los altísimos índices de violencia de género, de abusos sexuales, de violaciones que tenemos. Eso se logra con empoderamiento de la mujer, con participación y protagonismo de los sectores sociales. Bueno, la verdad que el problema de la salud, de la educación, son temas álgidos que observo que, bueno, que ya la verdad que el vecino salteño sabe claramente qué es lo que quiere, y me parece que va a estar orientada la decisión a elegir a Gustavo Sáenz como el próximo gobernador. Yo estoy acompañando esa propuesta. Y luego en la capital, Mabel, bueno, vos sabés que toda mi vida estuve participando y preparándome para poder llevar adelante una gestión positiva, pero hasta ahora todavía no hay definiciones concretas, ¿no? Yo veo que hay muchos candidatos y candidatas también, muchos buenos y buenas candidatas, pero bueno, seguramente ya ahora después de las Pascuas estaremos conociendo, ¿no?, las decisiones de cada uno de los frentes. ¿Cuál es la importancia de que lleguen las mujeres, ¿no? Porque siempre estamos de alguna manera insistiendo en que el manejo, sobre todo las decisiones, puedan ser repartidas también equitativamente, ¿no? Vemos gabinetes que en su mayoría, tanto en los municipios como a nivel provincial, no están conformados por mujeres ni siquiera en un 30% en muchos casos, ¿no? Y esto obviamente va en desmedro también de que muchas veces se puedan hacer efectivas políticas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida, que nos brinden mayor protección en distintas áreas y que permitan también una inserción plena de las mujeres en este ámbito, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Porque, como decimos, es un camino largo que venís transitando y obviamente los partidos en su mayoría tienen una construcción verticalista, machista, ¿no?, que a la hora de definir el armado de las listas queda más que evidente, ¿no?, independientemente de las leyes con las que ya contamos. Totalmente, Mabel. De hecho, he podido recorrer toda la provincia dialogando y debatiendo estos términos con muchísimas mujeres, tanto dirigentes políticas como sociales, y evidentemente lo que hace falta es más presencia femenina de mujeres en la toma de decisiones sobre las políticas públicas, y eso se construye
con mujeres en los parlamentos, en los consejos deliberantes, mujeres en los espacios legislativos provinciales y nacionales. Mirá, tenemos 7 diputados nacionales y todos son varones, ¿no? Cosa claro. Que es realmente cuestionable porque es necesaria la representación efectiva de la mujer. Primero que nada porque somos más del 50% del padrón. Sí. Y segundo porque muchísimos de los problemas que tenemos en nuestra provincia precisamente afectan a las mujeres y a los jóvenes. Entonces es imprescindible que las mujeres puedan llegar a los espacios legislativos, a los espacios ejecutivos y como vos bien dices, también a los gabinetes, allí donde se pueden modificar las situaciones en función de las políticas de gobierno, ¿no? Y de gestión. Por eso creo que, y animo realmente a todas las mujeres a sumarse, a participar, a tener la valentía. Yo sé que el camino de la política es un camino bien espinoso, claro, ¿no? Sobre todo complejo para las mujeres, ¿no? Sí. Pero me parece que hay que ser valientes en este momento, hay que protagonizar los espacios, no hay que decirle no a la política, por más que muchas veces hay muchos obstáculos para que una mujer pueda llegar y exigir, obviamente, que cada espacio le brinde a las mujeres la participación que corresponde. ¿Te gustaría acompañar a Gustavo Sáenz en una fórmula para la gobernación? Por supuesto, de eso yo creo que es muy importante y muy valioso. Mirá, el espacio de la mujer en todos los ámbitos. Se verá en un futuro próximo, ya en días, seguramente se van a estar definiendo las fórmulas, tanto para los ejecutivos como también los candidatos a intendentes y los candidatos a los ámbitos legislativos, y espero poder participar realmente activamente en alguno de ellos porque me parece que es central que podamos encontrar mujeres ubicadas en los lugares de decisión, de toma de decisiones, sobre todo Mabel, ¿no? Que es lo que hace falta. Seguro que sí. A las mujeres del interior, ¿qué mensaje te gustaría darles? Porque en el interior incluso se hace mucho más complejo todos estos accesos que nosotros estamos refiriendo, ¿no? Incluso cuando vos me decís, yo tengo conocimiento de toda la provincia, la he recorrido, bueno, en el resto de nuestra provincia lamentablemente el acceso a la salud, el acceso a la justicia, a la educación, a la inserción social es más compleja para hombres y para mujeres, pero en las mujeres como siempre se agrava mucho más. Hay mucha discriminación, mucha marginalidad social, ni qué decirte de las mujeres de los pueblos originarios, de toda la zona norte de la provincia. Con muchas de ellas me he reunido y la verdad que las experiencias que plantean en materia de discriminación social, de falta de acceso a los servicios de salud, incluso en situaciones de abuso sexual y violaciones, donde en los hospitales no hay kits, por ejemplo, para abordar a una persona que ha tenido esa fatalidad, ¿no? De haber sufrido un abuso de esta naturaleza. Bueno, nos obligan, ¿no? A quienes tenemos la posibilidad por ahí de haber hecho un camino y haber hecho un recorrido en la política, y nos empodera en el sentido de decir es una obligación moral representar esos derechos, ¿no? Creo que para todas las mujeres de la provincia decirles que hay que luchar, que esta es la hora de la mujer, que hay que sumarse a construir igualdad, porque la verdad que yo creo en esto, ¿no? Que ha llegado la hora de que las mujeres protagonicen y que es el momento para que nosotros levantemos toda la bandera de la igualdad real, ¿no? De la igualdad de representación en los espacios, de la igualdad de promoción de los derechos, y también la necesidad de poner, ¿no? Sembrar en la cabeza de quienes nos van a conducir en los liderazgos a nivel provincial esa bandera de la igualdad de género, ¿no? Que es tan importante. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias. Pausa, ya volvemos. Estamos recuperando el Parque San Martín. Restauración y colocación de juegos, bancas y cestos de basura, luminarias LED, parquización y restauración del monumento y fuentes. Son algunos de los trabajos que ya se hicieron para que el Parque San Martín vuelva a ser un lugar de encuentro para la familia. Salta, tu ciudad. Último bloque de la política en debate, ya le damos la bienvenida al diputado nacional Alfredo Olmedo. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por acompañarnos. Bueno, con muchos temas para dialogar con usted, algunos tienen relación con lo que ocurría el año pasado, usted sufrió un siniestro vial, me gustaría que nos cuente en qué marco se dio esto, porque en muchos medios usted ha referido que esto se trató de un atentado, no de un accidente, ¿no?
Sí, claramente yo para mí lo planteo como un atentado por dos razones. Yo he ido a una celebración de la iglesia, salí de ahí, fuimos a cenar en un restaurante muy reconocido de Seiza que se llama El Mangrullo. Cuando salgo manejando yo mi auto, yo no uso autos oficiales, claramente, nunca lo usé, tampoco choferes. Entonces, salgo manejando, de golpe me intercede una Renault Kangoo en una rotonda, me llamó la atención. Y a los 2 kilómetros, 3 kilómetros, literalmente yo iba por la autopista como corresponde, a la velocidad de la autopista, y directamente vino un auto en forma perpendicular a chocarme. Chocó la puntita y se estrelló contra el paredón. Dio vueltas, lamentablemente después murió el conductor. Yo me acerqué inmediatamente al próximo peaje, que a los 1000 metros, donde estaba la ambulancia, la policía, hice la denuncia. Pero al día de hoy nadie me sabe aclarar qué es lo que pasó, porque además la persona que iba manejando había salido de la cárcel hace una semana. Entonces, bueno, yo le pido a la justicia que investigue. Ya la justicia fue clara. Olmedo no tiene nada que ver en el accidente, porque cuando hay una muerte se declara el homicidio culposo, sí, claro, se lo imputa, entonces me quitaron la imputación y me dieron el sobreseimiento. En términos de qué lo considera, digo, más allá del relato de la sucesión de los hechos, ¿no? ¿Usted siente que tiene enemigos, Alfredo? ¿Que tengo? Enemigos. Bueno, claramente soy una amenaza, llamémosle, a la política tradicional, donde yo tengo otra forma de hacer política y donde hay gran parte de la sociedad que me sigue, tanto en Salta como en el país, y seguramente a más de uno eso le molesta, lógicamente, ¿no? Al no pertenecer a la corporación política, al no pertenecer a ese grupo de política, dice, compran para llegar, llegan para robar. Yo ahí no estoy. Entonces la gente, por eso lógicamente comulga mucho con lo que yo planteo, está de acuerdo, y hay otros que no, sobre todo el sector político. ¿Cómo ingresa D'Alessio? Porque él también tiene participación ese día del siniestro, usted lo llama, se contacta con él, lo he escuchado en otros medios que él estaba cerca de la zona, creo que reside... D'Alessio son dos cosas. Yo a D'Alessio lo conozco porque se va a ofrecer como asesor de campaña. Como asesor de campaña primero, y después me hizo una planificación que quería ser el jefe de la campaña. En dos cosas no estaba de acuerdo con D'Alessio, ni con el precio, que pedí una suma exorbitante, sí, alrededor hoy en día de unos 22 millones de pesos, y por el otro lado, qué es lo que quería hacer en la campaña. Por eso le digo, él quería que paguemos punteros políticos. Yo no pago punteros políticos. Que conectarme con periodistas pago. Yo no pago periodistas. Conectarme con jueces, con políticos. No soy amigo de ningún juez ni amigo de ningún político. Salir a comprar títulos que parece que hay a la venta. Yo no compro ningún título, absolutamente. Soy el que soy Alfredo Olmedo, puro. Todo eso ofrecía. Quizás para un político tradicional les sirva. ¿Qué me llamó la atención a mí cuando me llamó el juez de Dolores ahora, que me dijo claramente, usted, Olmedo, es víctima de esto? D'Alessio me venía investigando 6 meses antes de yo conocerlo. Entonces yo le pedí al juez que investigara quién está atrás de D'Alessio. Sí. Si es el Estado, si es la oposición, porque yo no creo que una persona se ponga a investigar y a armar todo un trabajo si no hay alguien detrás. ¿Por qué D'Alessio está el día del accidente? Yo lo había conocido 15 días antes, una persona muy simpática, esto, lo otro, no se sabía nada de qué se trataba. Sí, aclaro algo, él nunca se presentó conmigo como doctor. Claro, ¿no? En como abogado. Eso yo lo aclaro. Entonces, el choque fue muy cerca de la casa de él, no conozco a nadie, lo llamo a él, llega y dice, acá falta un abogado, o sea que él no dijo que era abogado. Llamó a un abogado, fue el abogado que yo le di la autorización, el abogado totalmente exitoso, porque al día de hoy me devolvieron el auto y tengo el sobreseimiento, y de ahí no tengo ningún otro tipo de relación con D'Alessio, lógicamente. Claro. Bueno, ha sido circunstancial, digamos, el conocimiento que ha tenido de él. Totalmente, pero sí le pedí al juez
que averigüen lo más profundo, digamos, qué hacía D'Alessio con Olmedo, o sea, a qué se había acercado. ¿Por qué terminó declinando su candidatura presidencial y decidió en realidad lanzar su candidatura como gobernador de la provincia? Principalmente porque la política dividió a la oposición para reinar, espero que no la una para robar. Al no haber una interna entre Labaña, Massa, Esper, Urtubey, Olmedo, es como que de ahí se va a dividir y no va a llegar a nada. Entonces, por un lado, digo, voy a estar, lógicamente voy a ser candidato a presidente, me siento orgulloso, vamos a sacar muchísimos puntos, sí, y no vamos a tener la posibilidad de llegar al balotaje, dividida así la oposición. Y por el otro lado veo la situación que está Salta. Salta está quebrado económicamente, socialmente. La droga ha tomado los barrios y la sociedad de Salta, el consumo por sobre todas las cosas. El narcotráfico no hace falta que lo explique. Los problemas de salud que tenemos, inseguridad. Y bueno, yo soy de Salta y también creo que hay que ser claro. Demostrar en Salta que es capaz de hacer Alfredo Olmedo, después lo podemos trasladar a la nación. Pero hoy, como están las condiciones en Salta, donde no hay una propuesta, una alternativa diferente, porque siempre son los mismos. Veo que el oficialismo ahora lo va a sacar de candidato a Yarade, aparentemente en una unión entre Urtubey y Romero. Bueno, si usted está de acuerdo cómo hicieron las cosas ellos, lo tendrá que votar al contador Yarade. Si no está de acuerdo, la única opción distinta es Alfredo Olmedo, porque yo nunca estuve en el gobierno de ellos, nunca. Son 24 años de gestión, ¿no? Si uno suma, digamos, los 12 años que tuvo Juan Carlos Romero, más los 12 años de gestión de Juan Manuel Urtubey. Y hay muchos temas irresueltos, entre ellos la pobreza estructural que padece nuestra provincia, ahora más profundizada por el contexto a nivel nacional, el tema de la vivienda, bueno, la desocupación, el tema del empleo, sobre todo en el interior, ¿no?, de la provincia. Bueno, yo veo un poco más fuerte las cosas, como que usted la ve. La pobreza estructural de la provincia es el éxito de la política y es un negocio, lamentablemente. ¿Por qué digo esto? Porque si usted se va a los barrios, solo de Salta capital, no hace falta ni irse al interior, que está peor. Está rota la calle, no hay luz, no hay agua como corresponde. La droga está en todos lados, incluida en la escuela. La salud no da abasto. Los abuelos no son atendidos. O sea, todo eso termina colapsando en la gente humilde y termina siendo un negocio político o de asistencia social, que muchas veces se plantea que se hacen negocios ahí, o el clientelismo político al intendente del pueblo o de la ciudad, donde esa gente que no tiene recursos, que tiene problemas por todos lados, cada vez que le pasa algo, termina acudiendo al gobierno y entonces termina siendo esclavizado, llamémosle en cierta forma, por el poder de turno. Eso lo voy a terminar yo, porque no puede ser que gran parte de la sociedad no tenga la posibilidad de tener un estudio como corresponde, de tener la seguridad, de que no le vendan droga. Y en la capital, por sobre todas las cosas, la voy a dividir en dos. Salta Norte y Salta Sur. Y es que el presupuesto del norte y del sur se ha usado ahí. Porque, curiosamente, muchas veces se usa el presupuesto en el centro. Por supuesto que pertenece a Salta. Pero usted vaya a los barrios más alejados y la verdad que está todo destruido directamente. Entonces, y además sería muy bueno que tengan representación. Hoy día en el Consejo no tienen representación los barrios. Y vuelvo a repetir, se los usa para hacer política. Conmigo no, y para hacer negocio. Conmigo tampoco. ¿Cómo ingresa la corrupción aquí, ¿no? En todos estos temas que estamos planteando, que usted menciona y que, bueno, que son problemas de larga data, problemas irresueltos que impiden, obviamente, que nuestra provincia se desarrolle como tendría que estarlo, ¿no? Yo tengo una propuesta distinta, creo, a la mayoría de los candidatos, por no decirle a todos. Y el otro día me preguntaron, ¿cuál es? Yo no soy corrupto. Conmigo la corrupción no va a funcionar. Y le pongo un ejemplo simple.
Hagamos de cuenta, yo planteo que hay que hacer un hospital para los abuelos, que solo se atiendan abuelos. Entonces el médico va a estar preparado para los abuelos, el enfermero para los abuelos, los medicamentos para los abuelos, y los abuelos no van a tener que recorrer toda la ciudad o la provincia para tener una orden. El hospital cuesta, por decirle un número, 1.000 millones de pesos o 500 millones. Se pone de acuerdo el gobierno con las empresas constructoras, con ganancia para las empresas. Si estas 5 empresas constructoras tienen la posibilidad de hacer el hospital, van a sorteo, no a licitación. ¿Por qué? Porque en la licitación, curiosamente, el que pone el menor precio, después la obra cuesta el doble. Claro. Mayores costos, no, es mayor robo, no mayores costos, mayor robo. Conmigo el robo no está, ¿eh? Usted sabe que yo no vivo de la política. No vine para ganar plata por la política, me apasiona, sí, por supuesto, servirlo al pueblo, no servirse del pueblo. ¿Qué otras cuestiones les gustaría trabajar, ¿no? Esto de decir, bueno, vamos a dividir el municipio capital, es una de ellas, obviamente la ciudad de Salta ha crecido muchísimo. Muchísimo. Son, desordenadamente. Claro, y en torno a esto también, ¿no? Otro candidato a la gobernación es Gustavo Sáenz. Usted en su momento habló de la necesidad de apoyarse, ¿no? Según quien tenga la posibilidad de ganar esa gobernación, y me gustaría conocer también qué evaluación hace de la gestión que ha llevado quien es el actual intendente sobre nuestra ciudad. Yo veo que el intendente se movió en distintos lugares, pero veo en algunos lugares que o ya viene abandonado de antes o lógicamente hay muchas cosas por hacer. Las cosas están clarísimas, Yo le preguntaba el otro día a la gente, ¿usted está mejor o peor que antes? Estamos peor. Bueno, no los voten más a los actuales gobernantes, tan claro como eso. Porque si no hubo una mejoría, y sobre todo en el tema de droga, la droga está en todos lados. Entonces, mi idea es ¿cuál? Finca Las Costas, casa del actual gobernador, que es casa de los salteños, no es del gobernador. Ese lugar hacerlo el centro de atención más grande de la República Argentina para la gente con problemas de adicción. Y usted me decía, ¿usted a dónde va a vivir? En mi casa, si yo no me tengo que servir del poder. ¿Y dónde va a atender? Y donde corresponde, en el Gran Burgo. Ahora, eso sí, es increíble que la calle para llegar al Gran Burgo esté destruida. Entonces, usted imagínese, viene un embajador o simplemente un ciudadano y va a la casa principal de los salteños, que es la casa de gobierno. Tiene que ir en una 4x4, más o menos, está todo destruido para llegar a la casa de gobierno. Es una vergüenza. Eso tiene que estar impecable. Y el gobernador tiene que atender ahí. A las 6 de la mañana empieza el día, cantamos el Aurora y empezamos a trabajar. ¿Qué es eso que el gobernador atiende en una casa? Yo no atiendo en mi casa, yo atiendo en la oficina. Planteo un gobierno de puertas abiertas porque digo, hay muchos que gobiernan detrás de un escritorio, o sea, que desconocen efectivamente cuál es la realidad, no solamente de la provincia, sino de la ciudad. Por supuesto que sí, además conozco toda la provincia en su conjunto y la problemática en su conjunto, pero el que más la conoce es el vecino, por sobre todas las cosas, no el dirigente. El vecino que vive el problema día a día es el que más hay que escucharlo. De ahí yo saco las ideas, de ahí saco las soluciones, porque el que lo tiene al problema también tiene la solución muchas veces. Muchas veces el que viene de afuera dice, no, la solución la vive cada día el vecino, por supuesto. Usted al tener la posibilidad de gobernar, tiene el poder que le da se lo dan por 4 años, ¿no? No, porque muchos gobernantes se creen que le dan el poder para hacer cualquier cosa, no. Le dan para gobernar como corresponde, no para hacer uso de las cosas como muchas veces lo hicieron, ¿no? ¿Cree necesaria la reforma constitucional para aclarar bien y acotar los mandatos? Sí, bueno, yo soy el primero que pedí el acortamiento de los mandatos y que no puedan ser tantas veces elegidos tanto los intendentes, el gobernador, los diputados, los senadores y los concejales, pero hay que achicar el costo político, sacar la Cámara de Senadores, hacer una sola Cámara y bajar por sobre todas las cosas el costo de la política. Bueno, por ejemplo, ahora pedí que eliminen las PASO. Las PASO, tal cual. No podemos seguir gastando dinero que no tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por acompañarnos en esta noche y por plantearnos también cuáles son las ideas que tiene para Salta. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Esto fue La Política en Debate. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana de 22 a 23.